bienvenidos los integrantes de los medios de comunicación. Vamos a comenzar la conferencia de prensa con los integrantes del directorio de ACE, el presidente, el doctor Verdanza, el vicepresidente, el magíster Daniel Olesker y la vocal, la doctora Marcela Cuadrado. Comenzarán los integrantes del directorio haciendo una exposición y después vamos a dejar una instancia para que los representantes de los medios puedan hacer algunas preguntas. Álvaro. Gracias, Matías. Buenas tardes para todos. Creo que acopla un poco, no sé si me escuchan bien todas y todos. Buenas tardes para todas y todas. Bueno, hemos convocado a esta conferencia de prensa por los hechos de pública notoriedad que recientemente se han difundido y queremos hacer algunas aclaraciones a la opinión pública, a la ciudadanía en general, que son nuestros principales beneficiarios. En primer lugar, quiero señalar que en esta conferencia de prensa me acompaña el vicepresidente, el economista Daniel Olesker, y la vocal, la doctora Marcela Cuadrado, como ya anunció Matías Farali. Nosotros, cuando asumimos el directorio de ACE, el 26 de marzo de este año, encontramos a ACE desestructurada desde diversos puntos de vista, pero especialmente a nivel funcional y económico. Por este motivo, nos embarcamos en una reestructura que condujo a un nuevo organigrama funcional. Sabemos perfectamente que los recursos son limitados, pero para gestionar bien se requiere un equipo gerencial sólido, bien formado y eficiente. Ustedes saben perfectamente que ACE es el principal prestador de salud que asiste al mayor número de usuarios como institución única. De hecho, la media salarial gerencial del sector privado está por encima de los 500.000 pesos uruguayos. Desde un inicio dijimos que ACE la deben gestionar los gerentes y que los gerentes tienen que tener más territorio y menos escritorio. Lo dije yo mismo en este mismo salón de actos el 2 de abril cuando hicimos el acto de toma de posesión. Esto tiene que acompañarse lógicamente de una estructura salarial acorde. No obstante, quiero ser claro, la reestructura salarial que se ha difundido no se aplicó. Al mismo tiempo, quiero enfatizar que los datos difundidos a la opinión pública son falsos. En efecto, nos llama la atención que habiendo heredado una gestión deficitaria e ineficiente, aparezcan estos planteos sesgados que obstaculizan el trabajo que estamos realizando con nuestra mejor buena voluntad y con el centro en la gente. La reestructura que hemos encaminado tiene un sustento económico sólido que va a explicar el economista Daniel Olesker y que permite generar ahorros y no aumentar gastos como se ha insistido. Adelante, Daniel. Bueno, vamos a sintetizar brevemente el efecto de esta reestructura y la falsedad de las informaciones, y lo vamos a hacer en 3 cifras, porque hay muchas cifras más y seguramente nuestros informes los detallan exhaustivamente y podrán ustedes en su momento verlos. Primera cifra, se dice que nuestra reestructura supone 146 millones de pesos más. Nosotros decimos que son 125 millones de pesos menos. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 300 millones de pesos en la evaluación. 125 millones de pesos menos. Aclaro que esta cifra está hecha a partir de un análisis en profundidad y anualizado de los datos del costo de la reestructura y por eso da 3 millones de dólares. Cuando hablamos inmediatamente que salieron estas falsedades de 2 millones de dólares, era porque lo que habíamos hecho era una comparación punta a punta, digamos, junio del 2024 contra junio del 2025. Pero cuando se anualiza, que es como correctamente se debe hacer, para mirar globalmente qué efecto va a tener en el 25 respecto al 24, son 125 millones de pesos de ahorro, es decir, 3 millones de dólares. Segundo dato falso.
ellos dicen que se crearon 52 cargos más. Sin embargo, los datos oficiales del personal de recursos humanos en ACE, en la estructura 068, en la estructura central, son 133 menos. Incluso juega a nuestro favor que los 52 son cargos y no personas, y los 133 son personas. 52 cargos son menos personas, o sea que la diferencia sería aún mayor. Estamos hablando de que no crecieron los cargos, sino que tenemos en junio del 25 133 personas menos que en marzo del 25 en la estructura central. Y la tercera es que habla de 44 aumentos de sueldos, y en realidad son solo 26 aumentos de sueldos, mayoritariamente pequeñas transformaciones en las escalas, en el horario, haciendo una regla de 3 entre el horario viejo y el horario nuevo, y solo 14 de esos 26, que son diferentes a los falsos 44 dichos, solo 14 de ellos son aumentos salariales en sentido estricto, y sobre ellos hablaremos más adelante, no es este el momento. Así que repito, 125 millones menos y no 146 millones más, 133 personas menos y no 52 cargos más, solo 14 incrementos salariales de verdad, digamos, y no 44 como falsamente se expresó. Ahora Marcela va a hablar de lo otro, porque nosotros no hacemos la reestructura para ahorrar. Hacemos una reestructura para mejorar nuestra atención y debe ser con ahorro de recursos. Pero el kit de la reestructura es la cuestión sanitaria y asistencial, de la que hablará ahora Marcela. Bueno, buenas tardes. Bueno, desde ACE hemos iniciado un proceso profundo de reestructura con foco en la eficiencia, la transparencia y sobre todo en el derecho de las personas a una atención en salud digna, oportuna y cercana. La reestructura responde justamente a no seguir con una continuidad administrativa, sino de una apuesta firme a ordenar lo que estaba desordenado, resolver lo urgente y sentar las bases de un ACE más justa, equitativa y más humana. Hemos enfrentado problemas estructurales heredados, faltantes de medicamentos, listas de espera interminables, desorganización operativa, y en apenas 3 meses hay resultados y los pueden ver. Estamos construyendo juntos un sistema público de salud al servicio de las personas de manera equitativa, o sea, con especial énfasis en la atención a los sectores más vulnerables. Entonces, esta reestructura es para que la gente tenga atención a la salud adecuada de forma oportuna y de calidad. Apunta además a una atención que sea más rápida, eficiente, mirando el primer nivel como el territorio cercano y con especial foco en mujeres embarazadas, niños y en la salud mental. Este primer nivel de atención, tan dejado de lado, se está fortaleciendo en todo el país, fortaleciendo los recursos humanos y con una mirada a la estructura edilicia del mismo. Estamos trabajando para reducir las listas de espera con un plan de contingencia. Este directorio entendió que es necesario además acercar los equipos regionales a sus territorios de responsabilidad, realizando la descentralización y la regionalización, lo que es fundamental para implementar una gestión con un enfoque en estrategia de APS. La permanencia de los equipos de direcciones regionales en sus territorios, como ya lo hemos dicho, optimiza los diagnósticos de situación de salud de las regiones, realizados en forma participativa, con equipos de gestión de las unidades asistenciales, a cargo como elaboración efectiva, eficiente y planes de gestión regional. Por lo expuesto, se descentralizaron las direcciones regionales que dejaron de estar en el edificio de ACE Central. La dirección de la región norte pasó a estar en Artigas, la de la región este en 33, la de la región oeste en Florida, y la de la región sur pasará en breve a estar en Ciudad de la Costa. A su vez, todos los equipos están en esos lugares, ¿no? Uno de los principales desafíos que al asumir fue el desabastecimiento crónico de medicamentos. Y en solo 2 meses atendimos esta situación, pasando de 92 medicamentos en falta en abril a 0 en junio. Este esfuerzo no solo garantiza el derecho a acceder al tratamiento, sino que fortalece la confianza de la población en el sistema público de salud. Transformar ACE no es solo mejorar indicadores técnicos, es poner a las personas en el centro del sistema.
Por eso trabajamos para acercar a los servicios, mejorar la atención y devolverle a la ciudadanía el derecho a estar bien atendida. Fortalecemos también, reestructuramos y fortalecemos la Dirección de Atención al Usuario, ampliando su presencia territorial y reorganizando sus canales de contacto. Es fundamental que los usuarios tengan un lugar donde puedan ser escuchados. Preparar a nuestros trabajadores con protocolos estandarizados es un desafío para nosotros y lo estamos llevando adelante. La reestructura fue también para retomar programas claves como son salud visual y salud bucal escolar, que llevaba años detenido y que ya tenemos una gran cantidad de personas y niños atendidos. ACE es hoy una institución que empieza a recuperar su rumbo asistencial, orientada al servicio público, con sensibilidad y responsabilidad. Nuestro compromiso es claro: construir una salud pública fuerte, eficiente y humana, que priorice a quienes más lo necesitan, porque la salud no es solo un privilegio, es un derecho. Y en ACE estamos trabajando todos los días para hacerlo realidad. Para esto es necesario también reestructurar el proceso de gestión y organización. El presidente va a contarles un poco en qué andamos con eso. Gracias, Marcela. Efectivamente, para que todo eso que dijo Marcela Cuadrado, la doctora Cuadrado, sea viable, hay que profesionalizar la gestión en ACE. En efecto, ACE estaba en el sentido contrario. Nosotros estamos ordenando ACE. Un ejemplo es la creación de la subgerencia, que se ha criticado, la subgerencia general. En el periodo pasado había un funcionario que firmaba como subgerente general, pero la estructura de subgerencia general no existía, no tenía atribuciones, no había una designación formal. Lo que hicimos fue ordenar, es decir, nombrar a la persona, establecer sus funciones, establecer sus atribuciones, establecer sus competencias y establecer su rol. Y por supuesto, además, elegimos una funcionaria de dilatadísima trayectoria en ACE y de excelente competencia en la institución. Así que eso es ordenar. Antes, esto era exactamente lo contrario. Esto, obviamente, que nos va a dar trabajo, nos está dando trabajo. Quiero señalar un aspecto clave, que lo señaló en parte Daniel Olesker y lo señalé yo al inicio, que es sobre el aumento salarial, que es para algunas funciones. Como acabo de decir y como también explicó Daniel, ese aumento no se aplicó porque la aplicación del aumento requiere ciertas cuestiones que no hemos implementado y la medida, en tanto no se ha empezado a aplicar, va a quedar en suspenso para ser revisada y analizada con nuevas observaciones y apreciaciones que hemos recibido. Como ha dicho el presidente Orsi, refiriéndose a este y a otros temas, todo se puede revisar, siempre para mejorar y siempre en el centro de esas revisiones y esas mejoras está, como dijo Marcela recién, como dijo Daniel, como he dicho yo en reiteradas ocasiones, siempre en el centro está tratar de buscar la mejor calidad asistencial para la gente. Daniel va a continuar ahora comentando otros aspectos de cómo encontramos ACE al llegar. Hay algo del que hablamos desde el principio, pero quizás nunca tuvimos la oportunidad, más allá de que los tres en distintas notas lo hemos dado y hemos informado al Parlamento y el Ministerio de Economía informó al Parlamento, pero nunca tuvimos una oportunidad en una conferencia de prensa colectiva del directorio contar la deuda que recibimos en ACE. Porque parte del problema de ACE hoy es su deuda, digamos. Y la deuda recibida por ACE son 280 millones de dólares, que se componen de tres componentes, valga la redundancia. Primero, y esto es lo más importante no, lo que quiero contrastar con el pasado, son las deudas que se generan sin crédito. Que eso en la salud es normal, porque la situación a veces obliga a tomar decisiones, ¿no? Pero en el año 2019 esas deudas sin crédito eran 9 millones de dólares. Eso estaba dentro de lo normal, que a fin de un año fue creciendo y en 2024 fueron 80 millones de dólares, 3.500 millones de pesos. Esos 80 millones de dólares quedaron
en la deuda de ASA. Y para los que discuten sobre la deuda y dicen que la deuda no es un problema, que es más o menos la misma, esta comparación entre 9 y 80 es bastante clara. Pero además los incito a hacerles entrevistas a los proveedores de ASA que le pregunten si el gobierno anterior les dejó o no les dejó deuda, ¿no? Esa es la mejor forma de comprobar si hay deuda. Pero esos 80 hay que sumarle 100 millones de dólares con proveedores que se gastaron por encima de lo que correspondía en el año 2024, o sea que no se cubrieron, perdón, en el año 2024. Que además, como son gastos permanentes, hay que repetirlos en 2025. Por lo tanto, 100 más 100, 200, más 80, 280. Ese es el endeudamiento. Es el segundo más alto de lo que dejó el gobierno anterior, de los 960 millones que el ministro Odone ha repetido insistentemente. Para eso, por suerte, tenemos una pequeña cobertura, una parte de cobertura, que es la ley de rendición de cuentas. Pero es muy difícil ingresar un año con el presupuesto del año anterior teniendo un acumulado de deuda sin crédito de 9 millones en vez de 9 millones de 80 millones de dólares y una deuda acumulada de 280. Por eso queremos gestionar mejor, por eso queremos profesionalizar la gestión. Y lo último, nosotros, ustedes nos preguntaron mucho cuando ya habíamos sido designados y aún no habían asumido. Che, ¿vieron que el gobierno anterior presupuestó gente al barrar? 789 personas. Y nosotros le dijimos en ese momento, nosotros miramos para adelante, no miramos para atrás. Bueno, si lo hicieron y lo miramos. Pero ahora les queremos decir, porque para nosotros las reglas de juego eran unas, y parece que para la oposición en el Parlamento las reglas de juego son otras, falsedades y mentiras, que de esos 789 que se presupuestaron por comisión, porque estaban en comisión de apoyo y tenían el legítimo derecho a presupuestarse porque habían cumplido los 18 meses que la ley estipula, 440 habían ingresado después del año 2020. Y de esos 440, 136 eran cargos de gestión o de confianza que lo lógico hubiera sido que terminado el periodo no hubieran hecho la opción de presupuestarlos porque correspondían a cargos. No así los otros 600 y pico. Hay 136 que quedaron aquí y están en nuestra estructura de funcionamiento. Eso también queríamos decirlo porque no hemos hablado mucho de esto y nos parece que si estas van a ser las reglas de juego de aquí en adelante, hay que decir todo. Y para terminar esta conferencia, la vocal Marcela Cuadrado también quiere hacer vamos a hacer algunos comentarios sobre algunas otras irregularidades que hemos encontrado en estos pocos meses que estamos en la gestión. Bueno, con la idea también de transparentar algunos salarios que hoy por hoy se ven como aumentos salariales o salarios muy altos, entre ayer y hoy obtuvimos una lista de más de 15 personas que tenían salarios muy elevados en ACE, pero que además tenían 2 cargos o 3 cargos y que además no cumplían el horario. Entonces tenemos algunos gerentes que tenían, por ejemplo, 50 horas, de las cuales estaban contratados por 40 horas y 10 horas eran aprobadas por directorio cada 4 meses para el aumento salarial. Entonces, hoy por hoy dicen que no había salarios o no hay salarios en ACE por encima de los 350.000 pesos y en realidad tenemos dentro de esta lista personas que cobraban en el periodo anterior hasta 457.000 pesos. Personas que cobraban 381.000 pesos, 353.000 y así más. Dentro de esta lista no son personas del directorio, ¿no? Han sido directoras regionales, gerentes de algunos lugares, y así otros. Estos efectos de aclarar que lo que intentamos hacer es transparentar, diciendo que de rubro cero, o sea, desde la 068, Casco Central, que es de donde se están cuestionando estas gestiones nuestras, vamos a hacer aumentos salariales muy elevados. Esto es solamente transparentar lo que estaba totalmente oculto en el gobierno anterior.
Muy bien, muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? ¿A usted? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Agustín Magallanes del País. Tengo unas consultas, para aprovechar para tirar algunas consultas. Primero es, ¿qué pasó con estos aumentos? Si se entiende bien, no se van a aplicar los que se aprobaron en las diferentes resoluciones. Después, parece raro, ¿no?, hablar de ahorro con un aumento al mismo tiempo. Esto, digamos, esta cifra que se maneja de 2 millones de dólares, ¿incluye los aumentos o no? Y después, ¿cómo es el organigrama, digamos, la estructura? Porque hasta ahora, digo, se ha conocido todo el plan por una divulgación de prensa. Digo, no se ha informado, digamos, cómo es que se piensa, y dentro de esta reestructura sí están personas de confianza, son funcionarios de carrera, si son pases en comisión o no, los funcionarios que se piensa ajustar. Perdón, pero son varias consultas después de todos estos días. Sí. A dar la primera pregunta a usted. Sí, el tema de los aumentos. Los aumentos, como ya... Perdón, hice muchas preguntas juntas. La primera pregunta, los aumentos no se aplicaron y la medida queda en suspenso, como comenté recientemente. La segunda, el organigrama sí está aprobado, se va a difundir oportunamente en la página web institucional y obedece al objetivo de mejorar la gestión de la institución. Esa estructura va a irse ocupando con cargos de carrera de la institución, que es la idea. En periodos anteriores se trajeron funcionarios de instituciones privadas a ocupar cargos jerárquicos importantes que no conocían la organización. La política nuestra ha sido exactamente la contraria. En efecto, el gerente general ingresó por concurso, fue el único director que se mantuvo por concurso en el gobierno anterior, en ese entonces dirigiendo el Hospital Pasteur, y como comenté, los directores regionales y subgerentes y demás son todos funcionarios de carrera de ASE. Por lo tanto, en el camino de profesionalización de la gestión, que seguramente lo incluyamos en la ley de presupuesto quinquenal, se va a llevar a cabo el proceso de profesionalización, concursos y demás aspectos que hacen a la mejora, evitando las designaciones solamente de cargos de confianza para los cargos jerárquicos de la institución. Perdón. Había una en el medio que era sobre el ahorro. Es rara la pregunta porque es medio matemático esto, ¿no? O sea, primero, los ahorros, los cargos nuevos obviamente no están contemplados en la comparación de la anualización con 24 porque no están implementados. Segundo, si estuvieran contados el ahorro sería igual significativo. Tercero, hablamos de 133 cargos menos, o sea que es evidente que 14 cargos no pueden influir decididamente cuando hay 133 cargos menos, fruto justamente de la racionalización de la estructura de gestión. O sea que es un tema claro que efectivamente hay ahorros en la reestructura que estamos analizando. Hola, señores. Leonel García, del semanario Búsqueda. Aún a riesgo de ser redundante, a mí me gustaría saber, porque no me queda claro, capaz que a alguien más también, cómo si los aumentos no fueron evaluados y ya el organigrama sí, cómo se puede hablar de que va a haber un ahorro anual de 125 millones de pesos. Y otra cuestión, ¿ese ahorro se va a basar sobre todo en las 133 personas menos que van a estar trabajando? Bueno, a ver, voy a volver a repetirlo porque hay un ahorro anualizado de 125 millones de pesos que obviamente no está proyectado, que en caso de que tomáramos la decisión hoy suspendida de estos cargos, habría que calcular cuánto es el aumento multiplicado por los 6 meses que quedan del año y capaz que los 125 millones bajan un poquitín. Pero estamos hablando de una cifra absolutamente no significativa. El ahorro no se gesta ni por estos aumentos ni se deja de gestar por estos aumentos. El ahorro se gesta porque nosotros identificamos situaciones y modificamos la estructura en estos meses que hemos estado. O sea que no le sigamos dando vueltas a algo que me parece que entendí yo que había quedado claro. Y después dijiste una segunda parte de la pregunta. Si el ahorro se basa sobre todo en los 133 personas menos. No, bueno, el ahorro se basa en los funcionarios
que es un número significativo de nuevos puestos de trabajo, claro, y también en otros ahorros que, bueno, pero básicamente en ello. ¿Alguna pregunta más? Estamos hablando de los ahorros en la estructura central de ACE. Ahí hay ahorros en las gerencias de recursos humanos, que por ejemplo, ahorita presente, que por ejemplo rearmó su estructura de divisiones de manera a hacerla más eficiente y con menos gente hace más cosas, o en la gerencia administrativa, o en la división de arquitectura, y todas tuvieron, o en las gerencias regionales de las que habló, o sea, nosotros transformamos las gerencias regionales llevándolas a territorio. Hoy hasta nuestro gobierno, hasta nuestro directorio estaban aquí en el 8º piso y sin embargo gastamos menos, ¿no? Es un problema de gestión, básicamente es un problema de gestión. Podría explicar una a una la gestión, las mejores gestión, pero me parece que no es el objeto de esta conferencia. María Eugenia García, de Telemundo, Canal 12. Usted mencionaba, Olescar, que dentro de los 26 aumentos salariales que están en suspenso no se van a hacer, 14 sí se van a hacer el aumento. ¿Estos 14 se van a aumentar igual o son parte de lo que el directorio va a revisar? Y por otro lado, también quiero consultar acerca de por qué van a revisar esto, porque la oposición levanta el punto y ahí recién se da vuelta para atrás y mira dónde estaban estos quizás puntos en los salarios que debían de revisarse. No, es al revés. 26 son el total y 14 son los que están en revisión, ¿no? Es al revés. Pero es un detalle. Los 12 que no están en revisión básicamente no son aumentos salariales, sino son cambios en la carga horaria que significaron entonces una regla de 3 que llevó el horario hay de todo. En esos 12 que no son los 26 hay de todo un poco. Pero hay otros que son, como te digo, reglas de 3 por el horario, hay otros que son unas nuevas tareas que se incorporan, hay de todo un poco. Los 14 que efectivamente son, esos sí son los que están en revisión. Y se va a revisar porque todo se puede revisar, como dijo el presidente Orsi, porque además hemos recibido algunos insumos. Es verdad que algunos los ha marcado la oposición, otros los ha marcado integrantes del gobierno, otros los han marcado sindicatos, y todo eso a un directorio sensato, comprometido con la función pública, le significa que puede mirar las cosas que hace. Porque no estamos para ponernos el balde, estamos para reflexionar y considerar otras opiniones, y nos parece que eso es absolutamente válido. Disculpame, hacemos las preguntas con el micrófono, si no, no se va a escuchar. Dijo si habían excesos, creo que entendí eso. Lo que digo es lo que vamos a revisar. Si habían excesos, si había cosas que estaban bien, mal, etcétera, es lo que vamos a revisar. No, es parte de las cosas que vamos a revisar. Buenas tardes, Angie Álvarez de TV Ciudad. Consultarles si ya fueron citados al Parlamento, como anunció la oposición que iba a hacer, y en ese caso, ¿qué esperan recibir allí en comisión? Gracias. No hemos sido citados todavía, así que la segunda parte no te la puedo contestar, pero en caso que nos citen, hemos elaborado un informe, que de momento lo hemos elevado a la ministra de Salud Pública y a las autoridades que están por encima nuestro, naturalmente, y defenderemos nuestro punto de vista con este análisis que hemos hecho y con el montón de datos que hemos tratado de sintetizar acá, porque hay muchos más datos. ¿Alguna pregunta más? Hacia la izquierda. No, una última consulta. Sadjian también dijo que desde la oposición iban a intimar al gobierno a que revocara esta decisión. ¿Ustedes finalmente están anunciando que los aumentos no se van a dar? ¿Eso tiene que ver con la repercusión pública o es una decisión que no habían considerado? No, por ahora dijimos, o sea, la medida no está aplicada todavía y dijimos que por ahora está en suspenso, porque la vamos a revisar, vamos a dialogar, hay distintos aspectos a considerar que podríamos haber considerado en su momento y evidentemente no lo hicimos y que es razonable incorporar. ¿No hay más preguntas? Terminamos la conferencia. Muchísimas gracias a todos por la presencia.